Hermanos, hemos llegado al final de este evangelio. Me quedo con un sabor agridulce. Me gustan mucho los evangelios. Me gustaría seguir, ¿verdad?, en la exposición de Mateo, luego Lucas, luego Juan, que siguiéramos viendo la hermosura que hay en los 4 evangelios, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, contento porque hemos podido llegar, hemos podido terminar este libro y después estaremos viendo la primera carta a los Corintios. Así que nos queda mucho por delante. Pero conforme fuimos avanzando en este evangelio, hemos constatado, hermanos, que el evangelio según Marcos está lleno de acción y de drama. Más que largos discursos, hay muchos verbos y una sucesión rápida de los eventos en cuestión. Marcos comenzó diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y así vimos al Hijo de Dios revelándose por medio de su enseñanza y milagros en la primera parte de este evangelio, los primeros 8 capítulos aproximadamente. Después vimos el camino que seguiría Jesús, esa sección en la mitad del evangelio en la que el Señor comienza a hablar más de sus sufrimientos y de su muerte y comienza a enseñar de manera personal a sus discípulos, hablándoles de los sufrimientos que sería necesario que ellos también pasaran en este discipulado. Por último, hermanos, consideramos la última semana del Señor Jesús, la cual se cumple en Jerusalén y que culmina con su muerte y su resurrección. Comenzamos en el capítulo 11, cuando el Señor entra a la ciudad, y terminamos ahora en el capítulo 16. Lo que tenemos al final de esta tercera sección es la aparición del Cristo resucitado a sus discípulos y su posterior ascensión. Marcos comenzó presentándonos a Cristo en el desierto, capítulo 1, y su evangelio concluye con Cristo sentado a la diestra de Dios, capítulo 16. Y al estilo característico de Marcos, vemos que esto se nos dice de manera rápida y breve. Mi propósito aquí es, hermanos, que podamos admirar esta última escena con gozo y asombro. Y quiero enfocarme en la importancia de 3 acontecimientos o cosas que vemos en el pasaje. Con esto volvemos a mi estructura acostumbrada de 3 puntos. Y podemos resumirlo con 3 palabras. Tenemos el reencuentro, tenemos la comisión y tenemos la despedida. El reencuentro, hermanos, o las apariciones de Jesús, en los versículos 9 al versículo 14. Tenemos en segundo lugar la comisión o el mandamiento de Jesús para los apóstoles, versículos 15 al versículo 18. Y tenemos por último la despedida. Eso está en la ascensión de Jesús, versículos 19 al versículo 20. El reencuentro, la comisión y la despedida. Esas son las 3 cosas de las que vamos a estar hablando. Pero antes de pasar al pasaje como tal, permítanme tratar de esclarecer el obstáculo que puede haber en la mente de algunos. Y si no lo hay, hermanos, déjenme, les platico esta parte porque es importante. La cuestión es que en algunas traducciones modernas de la Biblia, como la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, entre otras, viene una nota al pie de página en este pasaje que dice algo semejante a esto. Estos versículos no se encuentran en los manuscritos más antiguos, ¿verdad? Hablando del versículo 9 al versículo 20. Y tanto es así, hermanos, que algunos muy buenos predicadores, algunos muy buenos pastores, a quienes estimamos, a quienes respetamos mucho, han optado por decir que esta porción, los versículos 9 al versículo 20, no es parte de la palabra de Dios, no debería ser una porción canónica. Ahora, ¿cómo podemos abordar esto y por qué hay este debate? Voy a intentar ser breve, lo más breve posible en esto, ser lo más claro posible, porque es un tema complejo que rebasa el propósito de esta predicación. Pero déjenme resumirlo de esta manera. En primer lugar,
es cierto que esta porción no aparece en dos códices, que son un conjunto de manuscritos muy antiguos, a los que algunos eruditos dan mucho peso. Y ese se llama el Códice Sinaítico, fue encontrado en el Sinaí, y el Códice Vaticano. De ahí viene, hermanos, la nota en algunas Biblias, en algunas traducciones, de que estos versículos no aparecen en los manuscritos más antiguos. Pero lo que no nos dicen esas notas es cómo funcionan los manuscritos. No me voy a alargar mucho en mi explicación aquí, hermanos, pero la manera en que nosotros recibimos la Biblia fue por medio de manuscritos que fueron copiados por otras personas que a su vez copiaron otros manuscritos. Sabemos, por supuesto, que no había computadoras, no había medios electrónicos para capturar la información, y cuando se escribía algún libro se tenía que hacer con pergaminos o con papiros. Así empiezan los primeros escritos. Ahora, dos de los códices, que es lo que he dicho, más antiguos que tenemos, el conjunto de manuscritos que nos tienen todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que podemos decir que vienen de fuentes muy antiguas, no contienen los versículos 9 al versículo 20. Pero ¿qué es lo que pasa? Por otro lado, tenemos testimonios muy antiguos de estos versículos en otras partes. Y una de esas partes es en los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los que vivieron después de los apóstoles. No eran escritores inspirados, pero eran de los cristianos de los primeros siglos. Y esto es importante, hermanos. Podríamos reconstruir casi por completo el Nuevo Testamento a través de las citas que los padres de la iglesia hicieron de este. Entonces, tener un papiro o tener un códice no es la única manera de acercarnos a esas fuentes. Tenemos otra manera, y esa otra manera consiste en las citas que hicieron los padres de esos primeros manuscritos. Probablemente manuscritos que ya no tenemos, porque al irse copiando, ¿verdad?, al irse pasando y con el clima se desgastarían y terminarían por desaparecer. Pero en los padres de la iglesia encontramos citas de Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20. Por ejemplo, en Justino Mártir, en una obra aproximadamente del año 150 después de Cristo, encontramos una referencia a Marcos 16, 20. En Tatiano, uno de los discípulos de Justino Mártir, en una obra de aproximadamente el año 160 después de Cristo, encontramos de manera íntegra los versículos 9 al versículo 20. Ireneo, otro padre de la iglesia, aproximadamente en el 180 después de Cristo, nos refiere a Marcos 16, 19. E Ireneo lo atribuye al Evangelio y a Marcos en particular. Hipólito, otro padre de la iglesia, en el año 200 después de Cristo, cita Marcos 16, 15 y los versículos 17 y 18. Ellos lo citaron como palabra de Dios y reconocían, como en el caso de Ireneo, que venía de Marcos. Es decir, tenemos otras evidencias que las notas al pie de página de esas traducciones de la Biblia no nos dicen y no nos explican. Además, hermanos, el final que tenemos aquí, versículos 9 al 20, se encuentra en la gran mayoría de los manuscritos griegos que tenemos disponibles. Así que, ¿a qué le vamos a dar más peso? ¿Verdad? Es un debate en los círculos evangélicos. ¿A lo que dicen la mayoría de los manuscritos o a lo que dicen dos códices muy antiguos que estaban casi intactos? Lo cual los hace un poco sospechosos, porque si vamos a copiar la Biblia, ¿verdad?, hay que usar esos códices, y al utilizarlos, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Se van a desgastar y van a desaparecer. Entre otras cosas, hermanos, para no alargar más esto, el peso de la evidencia nos lleva a pensar que estos versículos efectivamente son parte de la palabra de Dios, que fueron reconocidos como escrito
canónico desde un principio y que los que dudan lo hacen por premisas que no se adecúan a la totalidad de la evidencia. Hay más cosas que podríamos mencionar aquí, pero me voy a remitir a eso solamente. Ahora, cuando digo que hay un debate en esto, hermanos, me refiero, estoy hablando de evangélicos, estoy hablando de cristianos, estoy hablando de pastores, con los que podemos compartir mucha doctrina y quizá podamos diferir en esto. Pero mi punto es que hay que evaluar toda la evidencia que tenemos en realidad para poder sopesar este pasaje. Así que lo voy a predicar tal cual, hermanos, como palabra de Dios. Vamos entonces al primer punto, que es el reencuentro o las apariciones de Jesús. ¿Por qué digo el reencuentro? Porque el Señor se presenta apareciéndose a sus discípulos que lo habían visto, ¿verdad?, partir en su muerte y que ahora lo ven en su resurrección. Los versículos 9 al 11 nos presentan en primer lugar a María Magdalena. El Señor, se nos dice en el pasaje, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. El Señor Jesús primero se aparece entonces a ella. Y con esto, hermanos, podemos recordar lo que veíamos en la sección anterior cuando vimos a las mujeres acercándose al sepulcro, que lo vieron desde dentro, que escucharon la voz, el informe del ángel que les decía, no está aquí, el que fue crucificado ha resucitado. El privilegio, hermanos, que representaba para esta mujer el ser la primera en ver al Señor resucitado. Y Marcos nos recuerda qué clase de mujer era. Una mujer quien había sido poseída por 7 demonios, lo que nos hace pensar que llevaría, ¿verdad?, una vida de mucho pecado. El Señor se aparece en primer lugar a ella. Ella da testimonio a los otros discípulos, nos dice el versículo 10, que estaban tristes y llorando. Los discípulos estaban descorazonados, no habían creído evidentemente en lo que el Señor les había dicho, que Él iba a resucitar el tercer día. Todavía no entendían lo que el Señor había dicho. Y cuando María Magdalena lleva el informe que consistía en 2 cosas, en resumen, Jesús vive y yo lo vi, lo he visto, lo he presenciado, vi su cuerpo resucitado, era el mismo Señor, pero ahora fuera del sepulcro. El versículo nos dice, versículo 11, que ellos no le creyeron al primer informe y no lo creen. Después se nos presenta el mismo informe en otra aparición a 2 de sus discípulos, versículo 12. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Quizá, hermanos, podría ser que se trate de los que iban camino a Emaús, de los cuales Lucas nos habla en el capítulo 24 de su evangelio. Ellos llevan el mismo informe, ellos lo hacen saber a los demás discípulos. Hemos visto al Señor, Jesús está vivo, lo hemos visto con nuestros propios ojos, y se nos dice otra vez que ni aún a ellos creyeron. Con esto ya completamos a 3 testigos que le estaban diciendo probablemente a los 11 apóstoles en ese momento que Jesús estaba vivo y ellos no creían. Por último, se nos dice en el versículo 14 que el Señor aparece a los 11, una referencia a los apóstoles. Eran 12, Judas ya no está, ¿verdad? Y hasta que lleguemos al libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver a uno nuevo elegido como apóstol. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús en ese momento? Reprochó la incredulidad de ellos y la dureza de corazón. Un lenguaje que ya habíamos visto en otra parte de este evangelio. ¿Se acuerdan cuando el Señor multiplicó los panes? Los discípulos presenciaron ese evento y el Señor, cuando iba en la barca con ellos, hace una mención diciéndoles:
guárdense de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Y los discípulos pensaron, el Señor está diciendo esto porque no trajimos pan. Y cuando el Señor, ¿verdad?, les habla en ese momento, les dice, no es por eso. Y les pregunta, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis, refiriéndose al milagro que había hecho multiplicando los panes. En otras palabras, hermanos, esto nos lleva a una aplicación. El ver que los apóstoles no creyeran a los primeros informes de fuentes verídicas, de fuentes confiables, nos hace recordar algo importante que ya habíamos visto en Marcos. Y eso es, hermanos, que la incredulidad y la dureza de corazón afectan la manera en que percibimos la realidad. Son impedimentos para nuestro entendimiento de la palabra de Dios y de sus obras. Un incrédulo podría ver un milagro en este mismo momento y no serviría, muy probablemente, para causar o provocar su conversión. Podría haber un milagro, un gran milagro, y no serviría de nada para provocar su conversión. Diría, debe haber alguna causa para explicar esto, debe haber alguna forma para explicar esto, y endurecería su corazón. Algo, ¿verdad?, similar, pero parcial había ocurrido con los apóstoles. Ellos veían, pero no veían bien todavía, hasta que el Señor, ¿verdad?, habla con ellos y reprocha esa incredulidad. Hermanos, de la misma manera nuestro entendimiento se ve afectado. Cuando hay incredulidad y dureza de corazón, no podemos entender bien lo que Dios está haciendo. Empezamos a cuestionar, empezamos a quejarnos. En lugar de abrazar lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, no vemos claramente. Pero además de eso, hay algo que no hemos considerado aún aquí. A todo esto, ¿cuál es la importancia, hermanos, de que Jesús se les haya aparecido a sus discípulos? ¿Qué de importante tiene? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera aparecido a sus discípulos? ¿Por qué era necesario un reencuentro? En primer lugar, para confirmar, hermanos, la resurrección de Cristo por testigos oculares. Uno de los mitos, de las mentiras que salió de parte de los fariseos, ¿verdad? Eso es algo que nos lo va a decir Mateo, es que los líderes empezaron a decir, se han robado su cuerpo. Los discípulos se robaron el cuerpo del Señor y lo escondieron en algún lado. Por eso es que no está en su sepulcro. Nadie dudaba de que el sepulcro estaba vacío. Eso no se podía poner en duda. Los centuriones lo habían visto, tuvieron que sobornarlos para que se callaran. Pero era necesario, hermanos, que Cristo se apareciera físicamente en su cuerpo resucitado a sus discípulos para que hubiera testigos oculares que pudieran decir a otras personas, esto no es algo que nos han contado, nosotros mismos lo vimos. Y recuerdan que eso estaba dentro del resumen que el apóstol Pablo nos había dado. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas. Después apareció a los apóstoles y apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales Pablo dice que algunos seguían vivos y otros ya habían muerto. Pero fueron muchos entonces los que vieron al Señor Jesús resucitado y con ello podían confirmar, lo hemos visto. Su cuerpo no está escondido, su cuerpo resucitó. En segundo lugar, hermanos, las apariciones eran necesarias porque el Señor les iba a dar nuevas instrucciones a los apóstoles. Imagínense que hasta allí hubiera quedado, el Señor no se aparece a sus apóstoles, pero los apóstoles se enteran de que ha resucitado porque lo dijo un ángel, porque lo dicen algunos testigos, y los apóstoles hubieran dicho, ¿y ahora? Pues ¿a dónde nos hacemos? El Señor ya no está,
¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vimos muchas cosas, pero tenemos confusión, no entendemos mucho de lo que ha pasado. ¿Cuáles son las órdenes para ahora? Y eso es lo que Cristo hace. Ese es el segundo punto que vamos a considerar. Cristo les da instrucciones en este pasaje. ¿Qué es lo que debían de hacer? ¿Cuál era la tarea que el maestro esperaba de ellos? En tercer lugar, era necesario que el Señor se apareciera físicamente para que también pudieran verlo ascender al Padre. La ascensión, hermanos, tiene una importancia crucial para nuestra salvación. Que Cristo no solo haya resucitado, sino que esté ahora a la diestra de Dios. Consideremos entonces ahora las instrucciones o la comisión que el Señor le da a sus apóstoles en este pasaje. Eso lo encontramos en el versículo 15 al 18. El Señor les dice en el versículo 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es el mandamiento de Jesús. Con esto se iba a disipar la confusión de los apóstoles. Señor, ¿qué debemos hacer? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, déjenme explicar un poquito más esta declaración. Cuando vemos el verbo id, hermanos, en español es un imperativo, pero si pudiéramos verlo en griego es un participio. Y quiero explicarles muy brevemente cómo funciona esto, porque es importante. Cuando vemos un participio detrás de un verbo en imperativo, la idea es que el primer verbo es el trasfondo para que se pueda cumplir el segundo. En otras palabras, la fuerza del verbo en imperativo está en la palabra predicad. Allí está el verbo en imperativo. Pero el Señor espera, ¿verdad?, a manera de preámbulo, que esta acción se realice en un lugar, y eso es en todo el mundo, en todas partes. Pero la fuerza aquí está en el verbo predicar. ¿Por qué es importante esto? Porque en esto consistía la tarea apostólica, predicar el evangelio. La tarea apostólica no consistía en hacer viajes, aunque para predicar, ¿verdad? Ese es el punto. Hubieran tenido que desplazarse a otros lugares. Pero el énfasis está ahí, en la predicación, en llevar este mensaje, en anunciar este mensaje. Un acto, hermanos, que se realiza con palabras o con señas, ¿verdad? Si estamos hablando del lenguaje de señas, pero tiene que comunicarse de esa manera. No hay otra forma. ¿Qué es lo que tenían que predicar los apóstoles? El evangelio. Ahora, los apóstoles a estas alturas ya tenían un mensaje que podían desarrollar más. Ya sabían más del reino, de eso que comenzó predicando nuestro Señor Jesús. No solo sabían que el rey había venido, podían decir ahora, ese mismo rey se entregó en rescate por nosotros. Se entregó en sacrificio por nosotros. Ese mismo rey resucitó de entre los muertos. Ese mismo rey ascendió a la diestra de Dios. El mensaje para los apóstoles se estaba completando y haciéndose más claro en ese momento. Tenían que anunciar entonces la buena nueva de la vida y la obra de Cristo. ¿A quiénes tenían que anunciar esto? Encontramos aquí los recipientes del evangelio, a toda criatura. Y es muy interesante, hermanos, que Jesús utilice un lenguaje con términos universales: mundo y criatura. La esfera, ¿verdad?, en la que vivimos los seres humanos, y Jesús nos recuerda lo que somos: criaturas. Recordándonos así, hermanos, que Él es el único mediador y que lo que Él hizo debe anunciarse en todas partes, que Él tiene un derecho universal, ahora como la cabeza de una nueva humanidad sobre toda esta tierra. O si lo quieren poner en el lenguaje del Evangelio según Mateo, Jesús dijo:
toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso encontramos esos términos que universalizan la predicación. Jesús es el amo, Jesús es el rey, y ahora manda a sus apóstoles a que anuncien este mensaje a todo ser humano. Ahora, ¿quiénes son los que reciben esta comisión? Jesús pasa la estafeta a los apóstoles en ese momento. ¿Y qué van a hacer los apóstoles después? Van a pasar la estafeta a otros ministros y a la iglesia como un todo. Por eso es tan importante lo que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo en algún momento, diciendo que él enseñara, ¿verdad? Que preparara a otros hombres que pudieran enseñar a su vez a otros, porque este mensaje se transmite de una generación a otra. ¿Qué hacemos, hermanos, entonces con esto? Los apóstoles recibieron este mandamiento y nosotros lo hemos recibido como iglesia de manera colectiva. Como aplicación, déjenme decir esto. John Piper lo ha resumido de esta manera. Él dice, vamos, enviamos o desobedecemos. Solo hay esas tres opciones. Vamos a predicar, ¿verdad? Enviamos a personas que prediquen en otras partes o desobedecemos. Como iglesia, entonces, debemos participar de esa comisión en una de esas dos primeras formas. No queremos ser los desobedientes. Así que, hermanos, o vamos o enviamos. Ahora, déjenme aclarar un poco el decir vamos, porque esto es importante también. Dios, hermanos, nos ha dado oportunidades a cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras colonias, en nuestras ciudades, en nuestros países, y así diferente los círculos que podamos agregar a eso, en la iglesia, por supuesto, para que podamos anunciar el Evangelio. Quizá alguno de ustedes dice, hermano, es que yo no me veo haciendo evangelismo en las calles. Ok, está bien, es correcto, pero ¿en dónde te ves haciendo evangelismo entonces, hermano? Bueno, está mi hermano, está mi primo, está mi vecino, le he estado compartiendo, está la persona con la que voy a las clases de natación, está el del gimnasio, está, no sé, el que reparte el agua en la colonia, quien tú quieras, hermano, pero tiene que haber alguien allí, alguien que podamos decir, nosotros estamos contribuyendo al cumplimiento de esto, de este mismo mandato que el Señor dio a los apóstoles, anunciando el Evangelio, las oportunidades que Dios nos dé, en los diferentes círculos, en las diferentes esferas en las que nos movemos. Pero ¿qué estamos haciendo entonces para contribuir a la gran comisión? O vamos, he dicho, o enviamos, que es una parte también de lo que el Señor espera de sus iglesias alrededor del mundo. Quizá decimos, bueno, no tenemos todavía tal vez la capacidad o obreros suficientes para hablar de cómo podríamos enviar a predicadores a otras partes. Bueno, pero ¿qué tal si encontramos a predicadores que ya están en otras partes y los apoyamos? Estaríamos de la misma manera contribuyendo. ¿Qué tal si participamos con otras iglesias de la misma doctrina, del mismo sentir que nos dicen, hermanos, estamos por plantar una iglesia y vamos a enviar a fulanito? Ok, hermanos, queremos contribuir, porque esto es parte de la comisión que el Señor nos ha dado. Y es, hermanos, se los aseguro, de las mejores maneras en que podemos redimir nuestros recursos. Son pesos de los que no podemos arrepentirnos. Son pesos que traen una gran recompensa. O la tercera opción, ¿verdad? Desobedecemos. El Señor Jesús, además, les enseña a sus apóstoles y también a nosotros cuál es la respuesta al Evangelio. ¿Cómo podemos evaluar la respuesta al Evangelio y el resultado que esto tiene? Eso es lo que vemos en el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Solamente hay dos respuestas. Jesús nos lo está enseñando aquí y les enseña a sus apóstoles a evaluarlo de la misma forma. O cree y es bautizado y será salvo, o no cree y será condenado. Es un mensaje exclusivista. O es lo uno o es lo otro. No hay otra posibilidad. ¿Y de qué depende? De este mensaje, de la respuesta a este mensaje, de lo que el Rey Jesús ha vivido y ha hecho a nuestro favor. Es un mensaje exclusivo, pero no es difícil de entender. O es lo uno o es lo otro. O yo creo y me bautizo, ¿verdad? Obedeciendo a mi Señor, o yo lo rechazo su mensaje y no creo en su evangelio. Ahora alguien podrá tener duda, hermano, ¿y por qué dice aquí si cree y es bautizado? Si la salvación es solamente por la fe. Bueno, se dice si cree y es bautizado, no porque haya un mérito en el bautismo en sí mismo, sino porque la obediencia a esta ordenanza es la respuesta natural de un verdadero discípulo. Hermanos, ¿qué diríamos de una persona que dice, yo creo en Jesús, pero no quiero bautizarme? No quiero. Bueno, vamos a darle una oportunidad. Le explicamos lo que es el bautismo. Mira, es un paso de obediencia. Es el primer mandamiento que dio Cristo para la vida cristiana. Y si esa persona, después de la explicación, sigue insistiendo y diciendo, yo no quiero bautizarme, ¿qué vamos a pensar? Tú no te quieres identificar con Cristo. Y lo que me estás diciendo ahorita es que no eres cristiano o ni siquiera quieres ser cristiano. Porque si lo fueras, tú dirías, yo quiero identificarme con mi Señor. Es el que murió por mí, es el que resucitó por mí, es al que sigo ahora. ¿Qué puedo hacer? Lo menos que puedo hacer, hermanos, es bautizarme, seguir sus instrucciones, obedecer sus ordenanzas. De esa manera es que funciona la instrucción aquí. Si cree y es bautizado, será salvo. Se va a reconocer como un verdadero discípulo, alguien que se está identificando con su Señor. Pero si no cree, ¿verdad? Nos dice la otra parte, será condenado. O hay salvación en Cristo o hay condenación para los que rechazan el Evangelio. Además, Jesús en esta misma instrucción, ¿verdad?, nos da señales que servirían para confirmar la palabra. Versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muchos malinterpretan estas instrucciones, pero no es complicado entender eso. En primer lugar, hermanos, hay un principio básico de interpretación que nos puede ayudar mucho aquí. Hay cosas que son descriptivas en la Biblia, son descripciones, y hay otras cosas que son mandamientos en la Biblia. Pregunta, ¿lo que vemos en el versículo 17 y 18 es una descripción o es un mandamiento? ¿Qué es, hermanos? Díganme ustedes, ¿es descripción o es mandamiento? Exclusivamente versículos 17 y 18. Es una descripción. El versículo 15, ese sí es un mandamiento. Predicad el Evangelio a toda criatura. Pero el versículo 17 y 18 son una descripción. Eso ya trae un alivio, ¿verdad? No deberíamos estar buscando estas cosas, porque déjenme decirles, hermanos, que hasta hay sectas, sobre todo ha pasado en los Estados Unidos, que hablan de esta parte de las serpientes. ¿Y saben cuál es la señal de que se trata de un verdadero creyente? El creyente puede agarrar a la serpiente lo puede morder y no se muere. Por supuesto, ustedes sabrán, hay personas que han muerto por ese tipo de prácticas. Entonces, ¿qué manera de pervertir algo que es tan claro? Es una descripción, no es un mandamiento, por lo tanto, no deberíamos estar buscando estas cosas. En segundo lugar, el pasaje es claro en que estas eran señales que tenían un propósito particular. Vean por favor el versículo 20. Y ellos saliendo
predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Pregunta, ¿para qué sirven las señales? Para confirmar la palabra. Por eso es que vemos, hermanos, que en el libro de los Hechos, después de Pentecostés, hay una escalada en los eventos milagrosos que se presentan. Porque esa época que implica a la iglesia temprana, los primeros cristianos, tenía que confirmarse la palabra por medio de estas señales milagrosas. Esto iba a ser algo que iban a reconocer judíos y gentiles. Pero después de esa época, ya no había necesidad de que Dios demostrara que se trataba de un tiempo único en su revelación. Para eso ya hay muchas señales que tenemos escritas en la Biblia. Con esto, hermanos, no estoy diciendo que Dios no siga haciendo milagros y cosas gloriosas entre nosotros, de manera en que ni podemos pensar o imaginar. Pero estoy diciendo que no deberíamos esperar que nuestro tiempo sea similar a lo que encontramos al libro de los Hechos. No en los eventos milagrosos, sí en ese denuedo para predicar el Evangelio, sí en esa llenura del Espíritu para ser capacitados y poder hablar incluso delante de las autoridades sin temor alguno, dando testimonio de Cristo. Eso es algo que sí deberíamos esperar, mas no el tipo de eventos y la intensidad con la que los encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, lo voy a decir aquí, pero vamos a tener tiempo para verlo. En la primera carta a los Corintios, yo creo que esos dones milagrosos, ¿verdad? Como las lenguas, las sanidades y otras cosas que encontramos con mucha presencia en las primeras iglesias, han cesado, porque su propósito era confirmar la palabra. No digo que no puedan pasar, digo que ese propósito ya ha terminado. La palabra ha sido confirmada. Por último, hermanos, antes de pasar a ese punto de la despedida, lo que encontramos aquí coincide con lo que vemos en el libro de los Hechos. Echarán fuera demonios. Lo habíamos visto ya en los evangelios, ¿verdad? Lo vemos en el caso de esa mujer endemoniada en Filipos, que estaba gritando, dando voces detrás del apóstol Pablo. Él se molesta ya en algún momento, reprende a ese demonio y el demonio sale. Hablarán nuevas lenguas. El apóstol Pablo lo va a decir en la primera carta a los Corintios, que él hablaba lenguas más que todos. Tomarán en las manos serpientes. Le pasó al apóstol Pablo por accidente, no porque él lo estuviera buscando. Llega a la isla de Malta, están juntando madera para la leña. Pablo toma un pedazo de madera y sale una serpiente que lo muerde, ¿verdad? Y en ese momento las personas se quedan impresionadas pensando que en cualquier momento iba a caer muerto, y sirvió como una señal para esas personas de que el mensaje que este hombre traía era un mensaje divino, porque no sufrió ningún daño. No tenemos, ¿verdad? Sin embargo, un ejemplo de alguien que haya bebido cosa mortífera, pero no dudamos que haya pasado con alguno de los apóstoles o alguno de los discípulos en la iglesia temprana. Y tenemos evidencia también de las sanidades en el libro de los Hechos. Esto cuadra lo que Cristo está diciendo con lo que encontramos en la iglesia temprana. Pero terminemos, hermanos, con esta despedida de parte del Señor en el versículo 19. Lo que encontramos allí es la ascensión. Nos dice Marcos: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ese es, hermanos, el final de la exaltación de Cristo. La humillación había comenzado con su vida aquí, con su sufrimiento, con su muerte y luego en ese último paso, en el sepulcro. Su exaltación, ¿cómo comienza? Con su resurrección, y ahora va un paso más arriba. El Señor es recibido en los cielos y asciende a la diestra de Dios. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Cristo recibe una entrada gloriosa y única en el cielo.
Piénsenlo de esta manera. Solo hay y solo habrá una sola persona presente allí con dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, representando los intereses de Dios, la gloria de la deidad, pero también nuestro favor, lo que Cristo ha logrado por nosotros. El primer hombre, hermanos, que pudo ascender al cielo por su propio mérito y que recibió una entrada consecuente. Yo creo que eso es de lo que habla el Salmo 24, cómo los ángeles reciben a Cristo en los cielos. Además de eso, se cumple aquí lo que el Señor había dicho en un salmo en el que encontramos la resurrección, el Salmo 16. El Señor había dicho: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese es el gozo que Cristo estaba esperando. El gozo, ¿verdad?, de la gloria por la que Él oró en Juan 17, queriendo que sus discípulos conocieran también esa gloria, ¿verdad?, y rogando por volver a esa gloria con el Padre. Es lo que ahora se cumple en la ascensión, cuando el Señor es recibido arriba en el cielo. Jesús asciende, Jesús se sienta allí a nuestro favor, se sienta a la diestra del Padre para reinar, para interceder y para que nosotros, en unión con Él, podamos disfrutar de un privilegio inconmensurable. Escuchen, hermanos, por favor, esta promesa. Estas son palabras del Señor Jesús en Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se dan cuenta, hermanos? Piensen en esto. Lo que Cristo ganó por medio de su vida y de su obra es muchísimo mayor. No tiene comparación con lo que Adán hubiera ganado si hubiera sido obediente. Adán hubiera obtenido la vida eterna. Pero Adán, hermanos, no nos hubiera ganado un lugar a la diestra del Padre, un lugar para sentarnos con Cristo en su trono, para que Él lo comparta con nosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Promesas tan grandes. Me gustaría entenderlas, no puedo, pero están allí y son para nosotros, para que nosotros veamos la clase de privilegio que Dios ha reservado por medio de su evangelio para sus hijos, el sentarnos con Él. Por lo tanto, hermanos, no perdamos el ánimo. Nos espera un gran galardón gracias a nuestro Señor, y algún día Él mismo nos dará la bienvenida a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Pero mientras tanto, ¿verdad?, terminamos con esto que el versículo 20 nos dice. Los discípulos se ponen en marcha, salen, predican en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Jesús ascendió, pero al ascender envió al Espíritu Santo para que esos mismos que vimos que no estaban creyendo al principio, ahora no solamente creyeran, sino anunciaran por todas partes, con ese valor, hermanos, con esa fortaleza, lo que el Señor había hecho. Nosotros, 2000 años después, formamos parte de esa gran historia que Dios está escribiendo a través de su iglesia. Dios nos ha confiado este tesoro a nosotros que tenemos en el Evangelio según Marcos, y confiamos en que esa despedida del Señor es un hasta pronto, hasta su segunda venida. Y luego que la comisión esté completa, tendremos un encuentro glorioso y eterno con nuestro misericordioso Dios. Amén, hermanos. Oremos. Dios, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo. Damos gracias por el sufrimiento de Cristo, por su muerte, por su sepulcro, por su resurrección. Y también, Padre, porque Él fue recibido arriba en los cielos por ti. Gracias, Señor, porque Cristo es nuestra esperanza, porque Cristo es nuestra vida.
y nuestra confianza. Señor, te pedimos que tú sigas perdonando nuestros pecados, renueves nuestra fe y nos renueves en ese esfuerzo, en el mandamiento que nos has dado como iglesia. Señor, que oremos por el avance de tu evangelio en este mundo, que participemos, Señor, del avance de tu evangelio. Concede, Padre, que de esta iglesia podamos ser fervientes en el cumplimiento de esa comisión, participando en el evangelismo, participando en las misiones, en las oportunidades que tú nos des, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Y te rogamos que aquellos que están aquí y aún no te han conocido, Señor, puedan poner su confianza en tu Hijo para salvación. Obra, Señor, sigue obrando entre nosotros y te pedimos ahora también que tú bendigas esta ordenanza, bendigas el pan y bendigas la copa de la que participamos, que sea, Señor, para nosotros una verdadera comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Ayúdanos a participar de manera digna de esta celebración y honrarte de esta manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.